vamos a hablar de los temas de la política que usted está siguiendo con más interés. Vamos a hablar de la crisis de los relojes, que ahora no solo de relojes, sino de una pulsera tan cara como un Rolex. Y vamos a hablar de lo que ha pasado en el Congreso, de todo esto con una periodista, analista política. Ella ha sido coordinadora de la sección política del Comercio, donde todavía colabora con columnas y videocolumnas. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando, encantada de verte. Y para mí, bueno, somos viejos amigos. Sí. ¿Cómo ves la crisis de los relojes? Yo creo que si es que alguien pensaba, no, esto se va a pagar como todo en el Perú, ¿qué pasa? Pero hay algo que esos relojes van a seguir brillando. Siguen pesando terriblemente en la muñeca de la presidenta. No se va a acabar. Hoy día en mi columna pongo la historia sin fin, porque la señora Boluarte, el viernes pasado, que todos hemos visto su discurso público y lo de la fiscalía, ella apuesta por la estrategia legal de salvarse en la fiscalía, pero no por la verdad, no por darle la cara a la opinión pública. Y me quedó muy claro cuando el doctor Ernesto Blume dijo que los argumentos que ella había usado del préstamo y tal, a lo único que apuntaban era a desbaratar la acusación fiscal, o no acusación, la investigación, porque a ella la investigan por enriquecimiento ilícito. Entonces, si dice que los relojes son prestados y no están con ella, no están en su propiedad, entonces Blume dice, no hay caso. Por eso que ella astutamente y su abogado han apuntado claro, eso. Pero que es relativo, pero eso no es la verdad, ¿no? No, y además hay quienes dicen también desde el punto de vista legal y penal que el préstamo. Un préstamo es un beneficio y el concepto es no te debes beneficiar. Con nada. Y un préstamo Ahora, es una forma de beneficio. Para mí, ya que has hablado de la pulsera tiene mucho más valor que los relojes. La pulsera es de oro, de diamante y tiene brillantes, pero son cosas que podrían parecer frívolas, pero si sumas, es un montón de plata, ¿no? Y eso del préstamo, la gente no se lo cree, pero además, ¿qué autoridad moral va a tener a futuro? Sí, no, y además incluso la coartada del préstamo se desbarata porque si bien ya era difícil creerlo de que en un cumpleaños tú compres algo para prestar, y por eso hubo una corrección, ¿no? Acá mismo el viernes pasado Humberto Abanto nos dijo, no, hay una versión, claro, una aclaración, y dijo que en realidad había comprado para regalar ese reloj y que se lo pretendió regalar y que el presidente dijo, no, como que esto es muy caro, no se lo presto. Pero ya, lo aceptó como un préstamo. Ya, pero después de eso, como revela la encerrona, que encuentra una coincidencia de fechas tremenda, que el 25 de julio, el reloj fue 31 de mayo. 31 de mayo, día del cumpleaños, y la pulsera 25 de julio. 25 de julio, y que coincide con el día en que se publica el decreto de urgencia que le da 321 millones al gobierno regional de Ayacucho. Coincide en el día. Son demasiadas coincidencias, ¿no? Ya eso no puede ser préstamo. La única transferencia que podría salvarse es la de los bolivarianos, la de los 100 millones. Que eso es un tema que de todas maneras, pero después todo es demasiado sospechoso, ¿no? Entonces la señora Boluarte, que ahorita se siente un poco empoderada porque ella cree que le ha salido bien la estrategia legal, ella cree que el Congreso la apoya, pero el Congreso no la apoya porque le cree. El Congreso no la apoya porque ahorita no podemos ir a elecciones generales. Primero, porque Jorge Salas Arenas va a terminar en noviembre. Y no me vas a decir, yo no soy fraudista, yo no digo que hubo fraude. No crees en el fraude. Pero sí creo que hubo irregularidades que debieron investigarse. Sí creo que hubo irregularidades en mesas de votación. Sí creo que Jorge Salas Arenas no es un presidente del Jurado Nacional transparente, porque ha dado muchas sospechas. Yo creo firmemente en eso. No va a estar en las próximas elecciones. No, es que a eso voy. No, pues sí, es que si se anticipan, no puedes cambiar a las autoridades electorales. Y Jorge Salas Arenas se va en noviembre. Ya, pero la permanencia o no de él no va a ser pues un argumento crucial. No, pero sí creo que es importante para los congresistas. Para que haya una para que haya voto o no, sí.
Porque yo entiendo que en el Congreso hay un pensamiento de primero resolver algunos temas pendientes. Algunas vendetas y también. Más que vendetas es como que arreglar la casa antes de que llegue. Pero quieren quedarse hasta el 2026. Pero yo no veo el panorama para quedarse hasta el 2026. O sea, tú y yo, Fernando, sabemos que a veces los hechos son tan contundentes que no resisten. O sea, tú te imaginas esta crisis 2 años más. ¿Sientes que esta crisis no va a durar? No. Porque ya tenemos la experiencia. No, yo creo que esto. Con Vizcarra no lo dejaron terminar, ¿no? Y 8 meses antes. Pero más que no lo dejaron, tenían que hacerlo terminar, porque las pruebas que, ¿te acuerdas? Era el caso Obraíns, era la coima, el sobre, o sea, eran bien contundentes las pruebas. Y ahora son contundentes. Los cargos, Los ¿no? cargos, ¿no? O sea, yo creo que las vacancias hay que la audiencia sepa que no es el poder el Congreso no es el poder judicial, porque muchos que se opusieron a la vacancia de Vizcarra decían que no era culpable, que por qué no, es que el Congreso no es el poder judicial, el Congreso no condena. El Congreso lo que hace es un juicio político. El Poder Judicial verá si Vizcarra es culpable, que yo estoy segura que lo es, y que Dina Boluarte verá si es culpable. Ya, entonces, ¿ves difícil que se mantenga esta situación? ¿La ves insostenible? Sí. Pero también es difícil que el Congreso quiera perder todos estos congresistas perder su oportunidad, tal vez la única que tengan en el Congreso, porque ¿qué capacidad de reelegirse van a tener estas bancadas? Yo no digo en la política. De 130 puede haber alguno. Sí, de hecho, pero lo que voy es que la señora Boluarte no debe pensar que está salvada por estos argumentos que tú dices, porque pasado mañana hay un escándalo que es de tal magnitud que los congresistas ya no pueden negarse, como lo ocurrido otra vez con Vizcarra. ¿Te acuerdas que no habían los votos y de pronto 109 esto votos? Que no había surgido porque los cargos más serios con Vizcarra en ese momento no eran de su gobierno, sino de lo que había hecho. De Obraínsa. De lo que había hecho cuando fue gobernador de Moquegua. Así es, y ahora imagínate, pero más allá de eso, hay momentos en que los hechos son contundentes, que ya no cabe ni siquiera el cálculo político, porque ya es como le pasó a PPK. A Pedro Castillo. Y como le pasó a PPK. Que no fue vacado. Pruebas. Que renunció. Él tuvo que renunciar. Cuando tu entorno te abandona, ya no hay más que hacer. Hasta el Congreso podría respaldarte, pero si tu entorno, si tus ministros empiezan a renunciar, ¿ya qué haces? Por eso, pero los ministros de PPK no renunciaron los ministros. No, los ministros no. Él renunció. Y su pequeña bancada. Sí, se le volteó, ¿no? Porque claro, es que era algunas cosas muy fuertes. Pero ahora a lo que voy es que Dina Boluarte debería preocuparse cuando haya un cambio en la mesa directiva del Congreso, en julio. Bueno, hoy se reunió con la mesa directiva. Sí, pero esa mesa se va en julio. En 3 meses se va. Es que también ves allí, olvídate un ratito de Dina. Si Dina renunciara, si Dina la vacaran, el presidente del Congreso se queda como presidente de la República. Así es. Y hay muchos que no querrán a Alejandro Soto y que promoverían un cambio. Como ya lo hubo en el caso de Luis Valdés, ¿te acuerdas que renunció para que Sagasti, no necesariamente Sagasti, sino para que otro pueda ser presidente, que le tocó a Sagasti? En el escenario, ya que estamos hablando del Congreso, yo creo que el Congreso no va a tomar ninguna decisión mientras esté, pienso yo, Alejandro Soto como presidente del Congreso. O sea, no se van a arriesgar. Ese es otro factor. Exacto. Más importante que Salas Arenas. O sea, ese es otro factor. El factor Soto. El factor Soto, que no van a decir qué hacemos con Soto. Porque tú sabes que Acuña es experto en negociar. Y no creo que quiera que Soto sea el presidente. No, yo discrepo, yo creo que sí. Pero puede querer que otro de APP sea el presidente. Puede ser realista y saber que no se van a tragar a Soto fácilmente. Por eso, lo que yo creo es que la siguiente mesa directiva que se elige, y que ojalá que los congresistas sean responsables y sepan elegir a alguien con miras a una transición, porque hay que ser realistas. Además ha habido en las anteriores elecciones de mesa directiva como que la idea, y algunos incluso candidatos lo decían, ¿no? Yo ofrezco, quiero ser
presidente de la mesa directiva y ofrezco que si hay una coyuntura de vacancia, me voy para que elijan a otro. Sí, pero Dina Boluarte decía que si vacaban a Pedro Castillo ella renunciaba. O sea, una cosa es con guitarra y otra cosa es cuando ya te veas con el Partido Morado, Fernando, horas antes de que Sagasti sea elegido presidente del Congreso. No querían un morado presidente. Emitió un comunicado diciendo que regrese Martín Vizcarra a la presidencia de la República. Eso es histórico, pero cuando tú ves que ya tienes la banda casi en la mano, ya pues cambias. Julio Guzmán no quería que Sagasti fuese presidente porque no quería desgastarse, entre comillas. Desgastar su candidatura. Sí, claro. ¿no? Pero a la hora de la hora, cuando ya te ves casi con la banda puesta, yo creo que... Siempre un partido ambicioso va a querer tener un quinquenio completo y no una transición tan problemática, ¿no? Pero por supuesto, pero ya llegas, pero también puedes pasar a la historia como hacer una transición limpia. ¿Por qué no? Y devolverle al Perú un poco de paz. Habías hablado de la frivolidad asociada a los relojes de la pulsera. A mí me gusta la pulsera más que los relojes. Ya que estamos hablando de frivolidad. ¿La aceptarías prestada? No la aceptaría de ninguna manera. Como un préstamo. No, creo que no me arriesgaría que me corten la muñeca. Te la compras con tus... Con mis ahorros desde los 18 años. Con tu retiro de 4 UIT. Imagínate. No alcanza. No alcanzan 4 UIT. No alcanza. Dime que de la frivolidad de Dina. Es que el símbolo de lujo y de frivolidad, que es un Rolex, que es una pulsera, pesa demasiado en las narrativas políticas. No, y en la gente. Te digo una cosa, Fernando. Ahora yo tengo, gracias al comercio, una videocolumna diaria. Entonces que tengo que hacer hago una opinión política todos los días de determinados temas. Yo decía Rolex, cada vez que hablo de los Rolex, las vistas se multiplican. Claro, porque la ese gente es un indicador. Está, pero si tú hablas de otros temas, entre comillas, más serios, por decirlo, que yo creo que los Rolex es muy serio, la gente... Sí, está bien. Decir, hay y la gente cosa... te come, a ti te deben haber, oye, ya dejen los roles en paz, que ya muchos roles, que ya mucho no sé más qué. bien preguntan. Sí, pero también ya están, o sea, gente grande, ya como que ya. No, y es terrible, es trágico, lamentable que no, y los la Rolex vergüenza internacional, ¿qué me dices? Pesen más que que 49 muertos en las protestas del año pasado. Sí, pero también es una señal, para mí es un pulseo con Alberto Otárola, ¿no? O sea, Otárola está diciendo sin mí, nada, no eres nada. Pero crees que... Y yo sí creo que Otárola es el camino de los Rolex. Claro, que es una suposición, digamos, abusiva porque no tenemos indicios necesariamente. O sea, cualquier fijón puede decir, oye, mira, un Rolex en la muñeca. Yo no me doy cuenta de esas cosas. Pero hay quienes sí se dan cuenta de esas cosas. Pero qué tal coincidencia, ¿no? Que justo cuando él está... Ahora, pero si él hubiera estado... O sea, el timing perjudica a Otárola como el gran datero. Pero si él siguiera de primer ministro, ¿crees que le hubiera ayudado a sortear mejor esta crisis? Hubiera salido más rápido con una versión. No lo sé, pero él le está diciendo claramente, mira, y tan claramente le dice eso que la semana pasada ha estado Otárola en Palacio de Gobierno y qué casualidad que fue la víspera de la versión del préstamo. Qué casualidad. Sí, no sabemos qué pasó en esa reunión, pero es posible que... Pero claro, es el préstamo... Que le haya ayudado a eso. Y como más que nada yo creo que es comprometerle el testimonio, porque acuérdate, Fernando, que Oscorima entraba por PCM. O sea, el que lo veía entrar y salir era Otárola, y el que participaba en la reunión era Otárola. Probablemente Otárola haya sido testigo del, entre comillas, regalo o del, entre comillas, préstamo. Probablemente haya sido el único que testigo. Introdujo a Oscorima ante la presidenta. Entonces yo creo que ahora si nos ponemos a atar cabos, lo lógico es que si yo voy a dar una versión en la que tú has estado como testigo, yo te tengo que decir, oye, tú mueres conmigo en esta versión y ya amistémonos y ya no me fastidies con... O sea, esa es mi hipótesis, ¿no? Después de ver los hechos, la línea de tiempo, ¿no? Que todos están coordinando versiones. Sí. Habiendo sido el testigo, ¿no? No están coordinando políticas públicas, no están coordinando planes, sino versiones defensivas. En este caso con Otárola definitivamente. Esa es la realidad de nuestra política. Desgraciadamente sí, pero ¿de qué nos sorprendemos?
si ese es un gobierno, Dina Boluarte es la vicepresidenta de Pedro Castillo. Ella creyó en el proyecto de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón. O se sumó él, se subió él. Que, como ahora está en otro proyecto. Que otra cosa que haya pasado, que nos liberamos de Pedro Castillo y que la señora Boluarte, para los que somos demócratas, era la persona que debía asumir el cargo porque es una asociación constitucional, no quiere decir que nos compremos que hay que sí, que viva Boluarte, porque no es así. O sea, no perdamos de vista que ella es la vicepresidenta de Pedro Castillo y era una persona de confianza también de Vladimir Cerrón. Así es. Para que abra una cuenta a su nombre, imagínate. Bueno, muchas gracias. De nada, Fernando, encantada. Te tendremos pronto por aquí. Gracias.